Hola, hola, ¿qué tal? Ahora les traigo este telar. Es un telar que les va a servir para realizar sus pulseras, anillos, collares. Es ideal para la rocalla Miyuki, para Toho, incluso para la mostacilla o Shakira. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con los materiales. Para hacer nuestro telar vamos a necesitar una tabla de madera de 32 centímetros por 10 centímetros. Esta tabla es una tabla reciclada, por eso se ve maltratada. También vamos a necesitar otras dos tablas de 10 centímetros por 4 centímetros por 1.5 centímetros. También dos tornillos de 10 centímetros, aunque estos tornillos son de 12 centímetros. Si no consigues tornillos de la medida exacta, no importa si están un poquito más largos. También 4 tuercas y 4 armellas. Estas son del número 12 por 1/8. Ya que tenemos todas las piezas, ahora vamos a empezar a ensamblarlo. De la orilla de la tabla hacia adentro vamos a medir 1.5 centímetros. Ya que tenemos medido el espacio de la orilla, es hora de pegar las otras tablillas. Las vamos a pegar con un pegamento que sea especial para madera. Estas tablas las vamos a pegar después de 1,5 centímetros y vamos a colocarle un poco de peso para que queden mucho mejor pegadas. Vamos a esperar a que se seque y ahorita regreso. Una vez seco el pegamento lo vamos a pintar. Yo lo voy a pintar de color turquesa, pero tú lo puedes pintar de cualquier color o incluso lo puedes dejar así sin pintar. Una vez pintado y seca la pintura, ahora vamos a sellarlo. Vamos a utilizar sellador acrílico. Esto es para que no se pele la pintura, pero si no cuentas con un sellador acrílico, puedes utilizar pegamento blanco. Simplemente se aplica directo al pegamento sin rebajarlo con agua y si se llega a mojar sirve como repelente. Una vez seco el sellador, ahora vamos a atornillar las armellas encima de las tablillas. Vamos a dejar 1 centímetro de separación por cada lado. Algo así nos tiene que quedar y esto mismo vamos a hacer con las otras dos. Ya que tenemos las 4 armellas puestas, ahora vamos a colocar los tornillos. Vamos a colocar los tornillos atravesando las armellas y las vamos a sujetar con las tuercas. Vamos a poner una tuerca por cada lado. Así nos tiene que quedar súper sujeto el tornillo, que no se mueva. Ahora para finalizar lo único que nos falta es colocar 2 tornillos, una en cada orilla. Este tornillo nos va a ayudar a sujetar el hilo y lo tenemos que colocar en el centro de la tabla. No hay que meter todo el tornillo hacia adentro, sino hay que dejarle más o menos medio centímetro hacia afuera. Algo así nos tiene que quedar y lo mismo tenemos que hacer del otro lado. Y listo, ya tenemos el telar terminado, así es como queda. Este telar la verdad les va a funcionar de maravilla, ya que si quieren comprar un telar hecho les va a salir un poquito costoso o incluso no lo van a encontrar. Y bueno, así es como queda, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y comentar y sobre todo reventar el botón de me gusta. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.